Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las historias de amor imposibles, los giros inesperados y los galanes de infarto nunca se acaba. Hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho que hablar, porque vamos a sumergirnos en el culebro superíndice 3N mu, ese reciente del mundo del espectáculo turco, el supuesto corazu superíndice 3N roto de Kerem Bürsin y los rumores que apuntan a un nuevo romance para Hande Erupar Rafael. ¿Serú cierto? Q Copyright N es el afortunado que podrá haber conquistado el corazu superíndice 3N de la bella actriz. Prepúrense porque vamos a desmenuzar toda la información superíndice 3N y les vamos a dar nuestra opinión superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con el chismorreo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las series turcas Mur S populares, los romances Mu S comentados y los secretos mejor guardados de la farándula turca, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad como este. Y ahora subamos al luo. El tema de Kerem y Hande siempre ha sido un tema que genera mucha pasión superíndice 3N, y es que su romance, que nació superíndice 3 en la pantalla en la exitosísima serie Senú con diéresis al cap. Traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad que enamoró superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Verlos juntos era como presenciar un cuento de hadas hecho realidad, y su química era innegable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a surgir hace ya algún tiempo. Y ahora las especulaciones han escalado a UN Mur S, con noticias que apuntan a que Hande podrá haber encontrado el amor en brazos de otro galu, imaginen el drama. Para entender un poco mejor la magnitud de todo esto, vamos a recordar brevemente algunas de las series Mu S emblemáticas de estos dos talentosos actores. Empezando por Hande Erupar Rafael, obviamente tenemos que hablar de Senú con diéresis al cap, o Love is in the air como se le conoció superíndice 3 en muchos pauses. Esta serie de comedia romántica fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños menos que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto rico y extremadamente fluo. Obviamente lo que empieza como un simple contrato termina convirtió copyright-dándose en una historia de amor preciosa, llena de momentos divertidos, románticos y también copyright N muy dramáticos. La serie catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional, y su química en la pantalla era tan evidente que los rumores de un romance fuera de la ficción superíndice 3N no tardaron en surgir, confirmo, dándose poco después copyright S. Senú con diéresis al cap es importante para el tema de este vídeo porque es el punto de partida de toda esta historia. Es la serie que unió superíndice 3 a Hande y Kerem, la que nos hizo creer en el amor verdadero y la que ahora nos tiene a todos pregunto, ¿donos Q copyright para su superíndice 3? Un dato interesante sobre esta serie es que fue vendida a Mu S de 80 pauses, convirtió copyright dándose en una de las series turcas Mu S exitosas de todos los tiempos. Ademu S, la banda sonora de la serie también copyright N se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright cito, con canciones que todavía hoy escuchamos y nos recuerdan los momentos Mu S bonitos de la historia de Eda y Serkan. Recordemos temas como Yalan, Senú con diéresis al cap generic Muzi y Masal, canciones que automáticamente nos transportan al ambiente de la serie y nos reviven la magia de su romance. Incluso hoy en día los fans siguen creando vídeos y compilaciones con la música de la serie, demostrando su impacto duradero. Pero Hande Erupar Rafael no solo ha brillado en Senú con diéresis al cap. También copyright N la hemos visto en otras series muy populares como Gunea Yinkzlar, donde interpretaba a Selin Yılmaz, una joven con una personalidad muy fuerte y decidida que se muda a Estambul con su madre y sus hermanas. En esta serie Hande demostró superíndice 3 su talento para interpretar personajes complejos y con mucha profundidad. Gunea Yinkzlar es relevante para este vídeo porque nos muestra la versatilidad de Hande como actriz. Demuestra que no solo es una cara bonita, sino que también copyright N tiene la capacidad de interpretar personajes muy diferentes y de transmitir emociones muy intensas. Un dato curioso sobre esta serie es que fue una de las primeras en darle visibilidad a Hande a nivel nacional en Turquía.
De hecho, fue gracias a su papel en Gunea Jingzlar, que Ande comenzó superíndice 3 a captar la atención superíndice 3N de productores y directores, abrió copyright dándole las puertas a futuros proyectos incluyendo, por supuesto, Senú con diéresis al cap. Su interpretación superíndice 3N de Selin, una joven rebelde pero con un gran corazón superíndice 3N, le valió superíndice 3 el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público. Y hablando de series que demuestran el talento de Ande, no podemos olvidarnos de Azize. En esta serie Ande interpretaba a Melek Aziz Alpan, una joven enfermera que busca venganza por la muerte de su familia. Esta serie es mucho más dramática y oscura que las anteriores, y Ande demuestra que también copyright N puede interpretar personajes con mucha carga emocional. Azize es importante para nuestro tema porque nos muestra una faceta diferente de Ande. Nos demuestra que es una actriz que no tiene miedo de asumir retos y de interpretar personajes complejos y difíciles. Un dato interesante sobre esta serie es que aunque no tuvo tanto U con diéresis copyright cito como Senú con diéresis al cap, fue muy bien recibida por la crítica, que destacó superíndice 3 la actuación superíndice 3N de Ande. Muchos críticos elogiaron su capacidad para transmitir el dolor y la determinación superíndice 3N de su personaje, Azize. A pesar de la trama oscura y la atmu superíndice 3 esfera tensa, Ande logró superíndice 3 darle una dimensión superíndice 3N humana a su personaje, conectando con el público a un nivel emocional profundo. Incluso se destacó superíndice 3 su química con el coprotagonista Bura Bulsoy, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentaban sus personajes. Ahora, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Ademú de Senú con diéresis al cap, Kerem también copyright N ha participado en otras series muy populares. Una de ellas es Eref Meselesi, donde interpretaba a Jdid K.L. Párrafo, un joven que busca venganza por la muerte de su padre. Esta serie es un drama lleno de acción superíndice 3N y suspense, y Kerem demuestra que también copyright N puede interpretar personajes duros y decididos. Eref Meselesi es relevante porque nos muestra la capacidad de Kerem para interpretar personajes diferentes a Serkan Bolat. Demuestra que es un actor versátil que puede adaptarse a diferentes copyright neros y estilos. Un dato curioso sobre esta serie es que fue una de las primeras en darle reconocimiento a Kerem como actor en Turquía. Antes de Senú con diéresis al cap, Kerem ya tenía una trayectoria su superíndice 3 lida en la televisión superíndice 3N turca, y Eref Meselesi fue un punto clave en su carrera. Su interpretación superíndice 3N de Jdid, un personaje atormentado por la venganza pero con un fuerte sentido de la justicia, le permitió superíndice 3 mostrar su talento y su capacidad para transmitir emociones complejas. Otra serie en la que Kerem ha brillado es Ya Yamayanlar, una serie de vampiros turca original de Netflix. En esta serie Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde que busca venganza contra aquellos que lo convirtieron. Esta serie es muy diferente a todo lo que hemos visto de Kerem antes, y demuestra que no tiene miedo de asumir retos y de interpretar personajes complejos y originales. Ya Yamayanlar es importante porque nos muestra la faceta arriesgada de Kerem. Demuestra que es un actor que no tiene miedo de experimentar y de salirse de su zona de confort. Un dato interesante sobre esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas originales de Netflix. Esta participación superíndice 3N catapultó superíndice 3 a Kerem a una audiencia UNMUS global, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores turcos MUS reconocidos internacionalmente. Su interpretación superíndice 3N de Dmitri, un vampiro con una actitud desafiante y una historia trágica, le permitió superíndice 3 explorar nuevos matices actorales y mostrar su versatilidad en un copyright nero completamente diferente a lo que había hecho antes. Y ahora, después copyright de este repaso por las carreras de Ande y Kerem, volvemos al meollo del asunto, copyright N es el Galu, N que supuestamente ha conquistado el corazón superíndice 3N de Ande. Pues bien, los rumores apuntan a atención superíndice 3N. Din Dincioz. Su anoudo bien. Din Dincioz, un empresario turco que, según los medios, ha estado saliendo con Ande en secreto durante las últimas semanas. Las fuentes cercanas a la pareja aseguran que Ande estuvo muy ilusionada con esta nueva relación superíndice 3N y que estuvo disfrutando mucho de la compa más menos ua de Din. Las primeras fotos de Ande y Din juntos aparecieron en una publicación superíndice 3N sensacionalista turca, donde se les ve caminando juntos por las calles de Estambul.
Aunque las fotos no son muy claras, se puede identificar a Ande por su característico cabello oscuro y su estilo inconfundible. Esta publicación superíndice 3N desató superíndice 3 la locura entre los fans, quienes comenzaron a investigar a fondo la identidad de Din Dincioz. Pero, ¿qué copyright N es Din Dincioz Z? Pues bien, Din es un empresario turco que se dedica al sector inmobiliario. Es un hombre muy atractivo con una personalidad encantadora y un gran sentido del humor. Según sus redes sociales, le gusta viajar, practicar deportes y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Aunque no es actor, Din tiene una presencia muy fuerte en redes sociales y es seguido por miles de personas. A diferencia del mundo del espectáculo, Din se mantiene alejado de las maras y prefiere un perfil bajo. Sin embargo, su estilo de vida lujoso y sus viajes por todo el mundo son evidentes en sus redes sociales, lo que ha generado a un interu copyright por parte de los medios y los fans. Se dice que Din es un hombre muy ambicioso y exitoso en su campo, y que ha logrado construir un imperio inmobiliario desde cero. La pregunta del Millu superíndice 3N es, ¿por qué copyright Ande habrá dejado a Kerem por Din? Pues bien, las razones pueden ser muchas. Algunos apuntan a que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem ya estaba desgastada desde hace tiempo y que ambos habían decidido tomar caminos separados. Otros, en cambio, aseguran que Ande se sintió superíndice 3 atrauda por la personalidad y el estilo de vida de Din. Lo cierto es que solo ellos saben la verdad. Rumores de infidelidad por parte de Kerem han circulado en redes sociales durante meses, pero nunca se han confirmado. Algunos fans aseguran haber visto a Kerem en compau más menos ua de otras mujeres, lo que podría haber generado fricciones en la relación superíndice 3N con Ande. Sin embargo, estas acusaciones son puras especulaciones y no hay evidencia su superíndice 3 lida que las respalde. Otra teoría es que la presión superíndice 3N medio tica y la constante atención superíndice 3N de los fans pudieron haber afectado la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Ser constantemente vigilados y fotografiados debe ser agotador y podría haberlos llevado a tomar caminos separados. La incompatibilidad de agendas y la dificultad para encontrar tiempo para estar juntos también copyright N podrían haber influido en su decisión superíndice 3N. ¿Y CEU superíndice 3 mo ha reaccionado Kerem ante esta noticia? Pues bien, según los medios, el actor estuvo devastado. Al parecer, Kerem todavía sentía algo por Ande y no esperaba que ella lo dejara por otro hombre. Los amigos cercanos a Kerem aseguran que el actor estuvo muy triste y que estuvo intentando superar esta ruptura de la mejor manera posible. Se dice que Kerem se ha refugiado en el trabajo y en sus amigos cercanos para sobrellevar la situación superíndice 3N. El actor ha sido visto en público luciendo un tanto demacrado y con una expresión superíndice 3N triste en el rostro, lo que ha alimentado a los rumores sobre su estado anúmico. Sus fans han expresado su apoyo incondicional a Trabu Copyright de las redes sociales, enviándole mensajes de aliento y deseo, dándole lo mejor en esta difícil etapa. Algunos incluso han iniciado campau más menos as para animarlo y recordarle lo talentoso y valioso que es. Obviamente todo esto son rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande, Kerem o Din. Sin embargo, la noticia ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Los fans de Ande y Kerem están divididos, algunos apoyan a Ande y le desean lo mejor en su nueva relación superíndice 3N, mientras que otros critican su decisión superíndice 3N y aseguran que Kerem era el hombre perfecto para ella. Los hashtags _Andercel, _Kerembursin y _Dindinkoz se han convertido en tendencia mundial en Twitter, con miles de mensajes de fans expresando sus opiniones y emociones sobre la ruptura. Algunos fans incluso han creado teorías conspirativas sobre la verdadera razón superíndice 3N de True de la separación superíndice 3N, alimentando a la polu copyright Mika. La prensa del corazu superíndice 3N turca ha dedicado portadas y extensos artículos al tema, analizando cada detalle de la situación superíndice 3N y buscando información superíndice 3N exclusiva sobre los protagonistas. En definitiva, estamos ante un autocopyright ntico culebru superíndice 3N turco de la vida real. Una historia llena de amor, desamor, rumores y especulaciones que nos tiene a todos enganchados. Solo el tiempo dirá un copyright pasaron con Ande, Kerem y Din. Kizu Ande y Din sean felices juntos y construyan una relación superíndice 3N duradera.
O tal vez, Kerem y Ande encuentren la forma de reconciliarse y volver a estar juntos. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem no es completamente descartada. Algunos fans creen que aún hay amor entre ellos y que podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos en el futuro. Sin embargo, la aparición superíndice 3n de Dean en la vida de Ande ha complicado las cosas y ha generado incertidumbre sobre el futuro de la relación superíndice 3n. Y con este bombazo terminamos el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el supuesto corazón superíndice 3n roto de Kerem Bürsin y el nuevo romance de Ande Eru Rafael. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si les ha gustado, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que Ande hizo bien en dejar a Kerem por Dean? ¿O creen que Kerem y Ande deberán volver a estar juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. ¿Creen que la fama y la presión superíndice 3n medio tica influyeron en la ruptura? ¿O piensan que simplemente se trata de una historia de amor que llegó superíndice 3 a su fin? ¿Qué copyright consejo le darán a Kerem en este momento difícil? ¿Y qué copyright le dirán a Ande sobre su nueva relación superíndice 3n con Dean? Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo vídeos sobre series turcas, actores turcos y todo lo relacionado con la cultura turca. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se lo pierdan. Pro superíndice 3 imamente estar copyright subiendo vídeos sobre las nuevas series turcas que n por estrenarse, así como entrevistas exclusivas con algunos de sus actores favoritos. También copyright en estar copyright analizando los looks de las celebridades turcas en las alfombras rojas y compartiendo consejos sobre CEU superíndice 3 mo recrear sus estilos en casa. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.